Pues muchas gracias por tus palabras. El día de hoy tengo un tema que tiene que ver mucho con lo que está pasando en la situación del país, pero va un poco, digamos, un poco más lejos para poder ver los impactos de lo que realmente podemos llegar a vivir si en verdad no le ponemos un alto a esta situación. Lo que ha salido a decir ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que, digamos que el crecimiento, el ajuste del PIB que se hizo de un crecimiento del 3.5%, que era su estimación inicial, a un ajuste que realizó a la baja de 1.88%, pues entonces lo que nos está sugiriendo es que estamos entrando, digamos, a un periodo en donde prácticamente podríamos llevar a la recesión, ¿no? A la recesión y ahorita estamos como en un periodo de estacionario que no permite crecimiento. Inclusive Banamex fue más agresivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banamex colocó el reajuste en 1.2%. Eso es una situación grave. ¿Por qué? Vamos a entender un poco qué significa el reajuste del PIB. Significa que la producción mexicana o todo lo que México puede dar al mundo, pues está detenido de una u otra forma porque la crisis mundial no está permitiendo en el exterior la compra de los productos mexicanos. Y en el interior lo que sucede es que el control absoluto, digamos un poco hasta dictatorial de la inflación, lo que ha llevado es a tener salarios muy bajos para toda la nación, por lo que tanto el consumo interno no funciona. El consumo interno no se está moviendo. En este punto, a mí lo que me gustaría agregar es que aquí se puede entender muy bien cómo el neoliberalismo, el mal llamado neoliberalismo, que tanto he hablado en este espacio, este cinismo histórico, que busca golpear al salario interno, que busca de una u otra forma siempre mantener la dependencia económica centro-periferia, pues entonces lo que está generando es que estamos llevando a un proceso de crisis que es una mentira que se ha creado en los más medias, que se ha salido del entorno mundial. Ni siquiera Estados Unidos. Parte de esto también es fundamental la guerra que puede suceder hoy en día en Siria. Pero regresando al tema, México, con las contrarreformas laborales que ha implementado, la última, esta que acabamos de vivir apenas ayer, esta contrarreforma es que ha golpeado al salario de la población y no le ha permitido que ese salario pueda ayudar a crecer de una u otra forma a las empresas que pudieran verse beneficiadas, pero empresas, me estoy refiriendo a aquellos micros y pequeños empresarios que pudieran salir de una u otra forma por el consumo interno. Lo que están haciendo es golpear. Uno de los efectos muy graves que también podríamos poner aquí en la mesa el día de hoy, que me gustaría discutir, es que aunque la inflación ha querido ser controlada, pues lo que empezamos a tener es el aumento paulatino del precio del pan. Tan solo no porque sea Bimbo, pero sí porque no por ser Bimbo, sino más bien por ser el monopolio de lo que sucede con las harinas, Bimbo ha reajustado sus precios 3 veces este año. Ha habido un aumento en el precio del pan blanco, que es justamente el pan que consume la mayor parte de la población, y eso pues nos lleva a pensar que los hogares mexicanos empezamos a tener una crisis dentro del consumo. De aquí a que se generalice una crisis dentro de la producción, porque la producción no está pudiendo circular debido a la crisis mundial, pues estamos entrando a un periodo muy radical de recesión que nos va a llevar a una crisis aún mayor. En ese contexto, querer seguir golpeando al salario de los mexicanos, pues es nada más ponernos una soga al cuello. Eh, Creo que es muy importante en ese sentido, pues empezar a defender los espacios necesarios. Y lo pongo aquí como para un tema a discutir que creo que da para mucho. Hola César, buenas noches, mucho gusto que estés con nosotros. Pues lo que me impresiona es que estas medidas de los neoliberales, de los capitalistas a ultranza, que siempre tienen como propósito, según ellos, sus motivaciones, que las medidas económicas tengan mucho éxito, logren su resultado. Es lo que se requiere para triunfar en este mundo.
Y sí, y no, ni con esas medidas que han puesto a rajatabla en varias partes del universo, y en México mucho más, han servido para mantener sus mismos estándares económicos como ellos quieren. Una adoración al mercado, a ese término tan esotérico que es la mano invisible, y ni así, ni siquiera solamente centrándose en eso, han logrado que las medidas económicas que ellos tanto aman resulten bien. ¿Qué pasa ahí, César? Mira, yo creo que algo muy importante que mencionas, Marta, es que creo que desde que mis abuelos vivían digamos, en México y tenían una noción sobre economía, siempre estamos despegando, toda la vida estamos con el eterno take-off económico. Ahora sí, si aplicamos tales reformas, si hacemos la modificación a tales artículos, si podemos lograr vencer tales situaciones, entonces podremos despegar. La economía no despega porque finalmente el capitalismo cínico, el cinismo histórico con el cual está hecho, necesita sin lugar a dudas, de una correa de poder que viene de los centros hegemónicos, una correa de poder que genera una dependencia económica. La desindustrialización de México y el proceso de maquilas que se instaló, pues nada más es un botón de muestra que nos permite ver de qué manera este país no está construyendo ese gran despegue que tanto se dice, sino más bien lo que está construyendo es cada vez más una subordinación aún peor, mayor, profundamente mayor, hacia los intereses que nada tienen que ver con el Estado mexicano. El Pacto por México, en ese sentido, lo que está haciendo es romper con el pacto social. César, esto del avance del PIB que nos estás hablando efectivamente es por decirlo así, es el peor de los últimos 20 años, el avance del PIB en lo que va del gobierno de Peña Nieto, es el peor en 20 años, y eso no lo asegura los izquierdistas, lo aseguran analistas privados y académicos, y como tú bien dices, más aún severamente lo han hecho algunos analistas de Banorte, de Bancomer y de propio Banamex. Pero esta parálisis pues no está pegando a todos por igual. O sea, a los jodidos les está dando más duro. Ahí están, por ejemplo, algunos datos, mientras nosotros estábamos por la calle de la amargura, en total contraste, las utilidades de los bancos se dispararon entre enero y julio pasado, alcanzaron 59,000 millones de pesos, cantidad que representa un crecimiento de 14.8% en comparación a las del mismo periodo 2012. Es decir, esta parálisis o recesión o introducción a la recesión, como tú le estás diciendo, pues no está pegando a todos por igual, porque a los bancos, al menos a los bancos, les está yendo muy bien porque así neto representan un crecimiento en ese mismo periodo donde México va a crecer apenas 1%, sus utilidades y lo que les está dejando a ellos creció 14.8%. ¿Cómo se explica eso, César? Mira, Jonathan, yo creo que finalmente lo que yo te lo que comentaba Marta, y creo que es importante recordar, nuestra economía es una economía periférica, es una economía que por sí sola no puede, digamos, mantener un proceso productivo. Inclusive, y es un tema que algún día tendremos que tratar en esta mesa, en el tema de la soberanía alimentaria, nosotros finalmente importamos la mayor parte de cantidad de cereales, esencialmente el maíz. Pero, ¿qué pasa, no? Al ser nosotros una economía dependiente, finalmente hay capitales que vienen y succionan ese tipo de recursos. Creo que lo más grave en este proceso, Jonathan, es que vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Quiénes son los afectados realmente? Pues sí, puede ser que haya pues la gente de a pie, la gente que de una u otra manera trabaja, de una u otra manera es empleada de un lugar, de cualquier trabajo en una pequeña o microempresa. Pero inclusive el patrón, aquel hombre que le da trabajo a 4, 5, 10, 15, 20, 30 empleados, pues se las va a empezar a estar viendo negras, y lo que va a significar es que va a tener que tener recortes, va a sufrir unos recortes, y el primer indicador que vamos a ver es el empleo. Tan solo la estimación
que dio la propia Secretaría, el propio gobierno, fue que íbamos a bajar alrededor de, su estimación era alrededor de menos 70,000 empleos menos. Nosotros necesitamos alrededor de más de, por ahí de 5 millones de empleos en el país, y lo que estaban calculando ellos eran como 580,000, y resultó que reajustaron a 535,000. No han podido ni mantener eso. Es crítica la situación, como tú dices, es un tema verdaderamente que hay que estar tocando y hay que estar ampliando para que la gente, bueno, la gente lo está padeciendo, pero para la gente es que se informe bien todos estos términos que tú estás utilizando. Efectivamente, este retroceso en el que estamos es por la contracción del PIB, no solo por eso, sino como tú dices, la falta de crecimiento en la tasa de empleo y una menor actividad en la inversión productiva y el consumo. Y esas son las consecuencias más graves de la debilidad del crecimiento económico de este país, que no permite avanzar en la reducción de la pobreza, sino que está hecho para seguir incrementando la pobreza, y de esto seguramente nos lo estarás comentando en otros espacios, mi querido César. Muchas gracias y hasta la siguiente. Sí, nada más, finalmente, Jonathan, para que la gente se dé cuenta, hasta las galletas de animalito nos subieron el día de hoy. Así es, César. Un abrazo y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.